días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento del Foro Salud que organizamos gracias al mecenazgo de la organización Vida Pharma, en nombre de cuyos presidentes, don Antonio Mingorance y don Antonio Pérez Hostos, les saludamos. Este acto se transmite por YouTube desde el Real Casino de Madrid a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de recibir al doctor José Manuel Rivera Casado, el primer catedrático de geriatría en España y el primer académico en ocupar el sillón de geriatría y de gerontología en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Recientemente, el doctor Rivera ha publicado el libro A su edad, ¿qué querrá?, una obra que invita a reflexionar sobre el trato y la percepción de las personas mayores en nuestra sociedad. Va a presentar al doctor Rivera otro gran especialista en geriatría, el doctor Alfonso Cruz Gentó, que fuera presidente de la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica y en la actualidad es director de su revista científica y jefe del servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal. Doctor Cruz, la tribuna es suya. Buenos días, muchas gracias, José Luis, por la presentación. El profesor José Manuel Rivera Casado es actualmente académico de número de la Real Academia Española de Medicina con la silla de geriatría. Fue el primer catedrático en la Universidad Complutense de Madrid de la especialidad. Fundó el servicio de geriatría del Hospital Clínico San Carlos, que fue el primer servicio en un hospital universitario y en un hospital de la Red Pública de España. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Geriatría, de la Comisión de la Especialidad, de la sección clínica de la Asociación Internacional de Gerontología. Ha publicado más de 80 libros, 300 y pico artículos, ha dado más de 1000 conferencias en foros distintos, tiene premios en distintos países sudamericanos y muchos premios en España. Y así podría seguir un rato contando el currículo y comía la conferencia. Pero yo tengo que declararles que tengo un conflicto de intereses, porque el profesor Rivera ha sido mi mentor y mi maestro. Y creo que les tengo que contar lo que hemos aprendido. Lo primero es una persona que ha creado escuela. Muchos de los jefes de servicio, de sección, de los geriatras más veteranos, nos formamos con él en una forma específica de hacer geriatría. Y no todo el mundo crea escuela. De hecho, ya hay una segunda generación formada por la primera de geriatras que siguen esto. ¿Qué características tiene? ¿Qué forma de ver la geriatría? La primera es que se centra en la persona mayor cuando está sufriendo y lo que se le ofrece es una atención centrada en la persona. Eso nos enseñó, eso es lo importante. Lo segundo es que para poderla atender bien tenemos que tener una formación científica y humanística muy amplia. Tenemos que saber todas las enfermedades que tiene desde un punto de vista de medicina interna igual, pero además de la función física, de la función mental, de aspectos afectivos, de aspectos sociales, de nutrición. Tenemos que saber mucho porque la persona mayor tiene el respeto y tiene la dignidad que exige tratarle así. La siguiente cosa que nos enseñó es a investigar y que la investigación tiene que salir de la interacción con el paciente. Cuando uno interactúa con el paciente se hace preguntas de cómo hacerlo mejor y de ahí surge investigación. Y ahora mismo, de hecho, en los congresos europeos, España siempre es consistentemente uno de los 3 países que más comunicaciones presenta. La siguiente es la internacionalización. Nos pedía que nos fuéramos durante algún tiempo a otro país a aprender y a interactuar con gente. Y, de hecho, ha conseguido que muchos de los de su escuela estemos en foros internacionales o en organismos internacionales. Y la última, y también importante, es que esto hay que contarlo. Cuando dice que hay que contarlo hay que introducirlo en la universidad y hay que introducirlo
y enseñarlo en cursos distintos. Y hay que enseñar en sitios donde haya personas mayores que quieran escuchar, en foros políticos que quieran tener en cuenta a las personas mayores con el respeto que exigen. Y a esto lo ha llamado toda la vida predicar. He dicho, hoy me toca predicar en algún sitio de forma simpática. Y yo creo que estas características con las que ha creado Escuela son las que hacen que esté hoy aquí presentando un libro, porque lo que ha hecho cuando se ha jubilado es seguir predicando, pero ahora desde la doble vertiente de una persona con todo el saber científico y con el conocimiento que tiene de la edad y que le va haciendo vivir esta edad mayor. Así que, sin más preámbulo, José Manuel, a predicar. Bueno, con esta presentación estará usted contento, ¿no, doctor? Sí, bueno, efectivamente. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a ti, a José Luis, por la organización y por la invitación, a Alfonso, evidentemente, por su presentación y a todos los que habéis tenido la, no sé si buena o mala idea de venir aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Mi abuela, por cierto, decía una frase que viene muy a cuento ahora, dice, de hermosura y amistad, la mitad de la mitad. Bueno, pues eso, ¿eh? Si os quedáis con eso, vale. ¿Qué le motivó a usted a dedicarse a esta especialidad en una época en la que apenas se reconocía la geriatría? Desde sus inicios hasta ahora, ¿cómo cree que ha evolucionado la percepción y la importancia de la geriatría en el sistema de salud español? Bueno, son varias preguntas. Realmente, empezando por lo primero, ¿por qué entré yo en la geriatría? Yo entré en la geriatría a principios de los años 80. Yo ya tenía en aquellos momentos edad suficiente para haberme manejado en otros ámbitos, concretamente medicina interna y cardiología. Pero a mí los viejos, no tengo ningún inconveniente en utilizar la palabra, siempre me habían interesado y me parecía que se les hacía muy poco caso y se les trataba muy mal, ¿eh? Yo me acuerdo, por esa época, un día cuando a las 3 de la tarde ya habías acabado, te ibas a ir a casa y me dijo uno de mis jefes, no te vayas tan deprisa que nos ha ingresado una momia. Y la momia era un señor mayor bastante deteriorado, ¿eh? Entonces, eso era un motivo que, en principio, a mí me hizo pensar más profundamente en la necesidad de dedicar especial atención a este sector de la población. Y luego había otras razones, quizás más pragmáticas o muy pragmáticas. Estaba muy poco desarrollada la especialidad. La especialidad, y eso enlazo con la segunda parte de la pregunta, en España la geriatría realmente se inició relativamente pronto, se inició en los años 40. En los años 40 se crearon pequeños focos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Madrid concretamente en la clínica que dirigía el profesor Marañón. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se creó en el año 48, es decir, es bastante antigua, pero durante mucho tiempo se vivió con una cierta languidez. Solamente había un centro muy importante y con mucho desarrollo, que era el Hospital de la Cruz Roja de aquí de Madrid, pero era un hospital relativamente pequeño, que no estaba en el sistema público, que alcanzaba hasta donde alcanzaba y no tenía, hacía muchas cosas, funcionaban bien, habían ido a Inglaterra a copiar cuestiones del modelo inglés, que fue el primero que se desarrolló en el mundo prácticamente, pero organizaban cursos de posgrado, pero tenían poca posibilidad de desarrollo. Entonces yo traté con ellos e intenté, y lo tenía, no diré que fácil, pero no muy difícil, meterlo en nuestro hospital, en el Hospital Clínico de Madrid. Lo tenía relativamente fácil porque no tenían que crearme un puesto ni un sueldo, yo ya estaba allí, y tenía despacho, quiero decir, no planteaba demasiados problemas. Entonces intenté meterlo en el hospital, les pareció muy bien a los dirigentes y allí empezamos a fundar. ¿Cómo se ha desarrollado?
Pues se ha desarrollado en los últimos 30 años mucho. Antes relativamente poco, porque es muy difícil. Cuando se creó en España, cuando se empezaron a crear la red de hospitales actual, que es en los años 60, a mitad de los años 60, las especialidades que ya estaban se ubicaron enseguida. Y se crearon como especialidades y con desarrollo propio, porque hasta ese momento prácticamente había medicina general o medicina interna y cirugía general o cirugía sin apellidos. Con la creación de la red de hospitales empezaron a desarrollarse las especialidades médicas y quirúrgicas. Claro, los que llegamos más tarde, la geriatría, pero no solo la geriatría, de la reumatología o de la inmunología, o de otras especialidades, se puede decir algo parecido, nos costó mucho más entrar, porque los sitios estaban ya cubiertos, Pero a partir de la segunda mitad de los años 90, yo diría que se ha desarrollado bastante la geriatría. En este momento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, en Cataluña también, en algunos otros sitios, no hay ningún hospital de cierto nivel que no tenga alguna estructura geriátrica. En ese sentido, dentro de los hospitales se ha desarrollado bastante y va creciendo. Y dice, hombre, es que hay muchos viejos, pues esa es una razón, pero probablemente no es la única. Yo creo que vamos creciendo lentamente, pero en los últimos tiempos de manera geométrica. Doctor, usted viene insistiendo desde hace tiempo en la importancia de la colaboración entre geriatras y otros especialistas como los traumatólogos. ¿Podría profundizar en cómo esta colaboración beneficia al paciente mayor? Los números hablan por sí solos. Es decir, esa colaboración permite, tradicionalmente los traumatólogos han sido y son unos profesionales muy competentes que ponen clavos, prótesis, resuelven fracturas y lo hacen muy bien. Pero hacen eso. Pero el señor que se rompe la cadera, o la señora, porque mayoritariamente son mujeres, pues tienen 80 años o 90 o mucha edad y tienen, además de la fractura de cadera o de donde sea, son diabéticos o tienen bronquitis crónica o han hecho un infarto, es decir, tienen otras patologías que normalmente los traumatólogos miran con recelo o no miran a veces. Entonces piden ayuda y pedían ayuda a los internistas básicamente, a veces a especialistas también. Bueno, los geriatras, ese tipo de ayuda probablemente lo proporcionamos mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que ha cambiado en el organismo del curso del envejecimiento, porque estamos más familiarizados con el trato con las personas mayores, porque nos ocupamos no solamente del momento quirúrgico, sino de todo lo que hay antes, preparación, y de todo lo que hay después, seguimiento, porque conocemos recursos sociales que quizás otras especialidades conocen menos y que pueden ser una vía de salida para muchos de estos pacientes. Es decir, ¿qué ha pasado? Pues que enseguida los traumatólogos se han dado cuenta que tratar con nosotros era muy bueno para ellos. Reducían las estancias en tiempo, preoperatoria y total del hospital, se les morían menos, tenían menos complicaciones, salían en mejores condiciones cuando se les daba el alta y si hacía falta buscar centros de rehabilitación o residencias en algunos casos, pues conocíamos mejor el campo también. El seguimiento lo hacíamos de una manera más continua y más directa. Eso ha hecho que prácticamente en estos momentos en los hospitales grandes el trabajo conjunto sea una norma, sea una norma y además también una norma creciente. Si en mi hospital resulta que trabajo con los geriatras desde el punto de vista del traumatólogo y tengo mejores números, pues ¿por qué en el hospital de al lado no va a poder ser así? Y una vía de entrada de la geriatría en los hospitales ha sido a través de ellos. Y eso se ha extendido. El ejemplo de la traumatología quizás sea el más típico y el más evidente, pero
hay colaboración muy directa con otras muchas, con los servicios de oncología, por ejemplo, con los servicios de cardiología, con los servicios de cuidados paliativos. De hecho, muchas de las personas que trabajan, o algunas de las personas que trabajan en cuidados paliativos, proceden de la geriatría. Es decir, la apertura, y la apertura a otras especialidades, pero también la apertura a otras profesiones, la colaboración con la enfermería, con el trabajo social, con la terapia ocupacional, la vivimos directamente. Yo me acuerdo cuando yo estaba todavía más próximo a la cardiología y no había entrado en geriatría, en las sesiones de cardiología, las sesiones clínicas, intervenían los cardiólogos y se acabó. No había nadie más. En las sesiones de geriatría, desde el principio, vi que estábamos los geriatras, pero estaban las enfermeras, estaban los trabajadores sociales, hasta el conductor que iba a las casas en los programas de atención a domicilio. Es decir, eso ha cambiado y ahora la mayor parte de las especialidades se han abierto mucho más. Pero esto es algo a lo que ha contribuido mucho la especialidad nuestra y que ha servido muchas veces como referencia. Doctor Rivera, su libro recopila artículos y reflexiones sobre las circunstancias que han afectado a las personas mayores en los últimos años. ¿Qué le impulsó a reunir estos textos en una publicación? El título, "A su edad, ¿qué querrá?", es una frase que muchos mayores hemos escuchado. Otra es aquella de "para su edad realmente no está tan mal". ¿Qué mensaje quería transmitir al elegir el título de su libro? Bueno, efectivamente el libro no está escrito ayer, o sea, llevo 15 años publicando en gran parte gracias a la editorial Senda, que me ofreció una de sus publicaciones para trabajar con ellos de una manera continuada, no solamente allí. Y me ha parecido que 15 años era un tiempo suficiente como para recopilar y dar vida a unas reflexiones, a unas opiniones y a unas formas de protesta, por qué no decirlo, en pro de la persona mayor, que aparecieran de manera conjunta y que potenciaran algo por lo que yo he peleado todo este tiempo, que es el reconocimiento de los derechos en un sentido muy amplio de las personas mayores y, sobre todo, el reconocimiento de la necesidad de contar con la persona mayor en el conjunto de la sociedad. Es decir, a la persona mayor normalmente se jubila y no se sabe qué hacer con ella. Búscate la vida. Y búscate la vida, a ser posible, lo más lejos de lo que ha sido tu trabajo anterior y en ámbitos completamente distintos. Aprende a jugar al golf. A mí me lo ha dicho mucha gente, aprende a jugar. A mí no me gusta jugar al golf. Me parece muy bien que quien quiera jugar al golf que aprenda, pero si tú llevas 40 o 50 años trabajando en una cosa y eres experto en esa cosa, ¿por qué vas a tener que dejarlo el día siguiente de jubilarte? Reflexiona, piensa. Y luego está esto que usted acaba de decir, el tema del título. El título me pareció que más que poner como título reflexiones o lo que aparece en el subtítulo, personas mayores, problemas, comentarios, experiencias, había que buscar algo más provocativo. Y esa frase, efectivamente, es una frase, si uno la analiza, como bastante bien está usted para los años que tiene, o cosas parecidas, hay más, no se acaba ahí. Dice, eso son cosas de la edad. Todas estas frases son insultos, es decir, y son más cosas. Son aguántese, no incordie, lo que tiene usted no te arreglo, además tiene usted la culpa por ser viejo, y yo qué quiere usted que le diga. Es decir, son frases que contribuyen a marginar, contribuyen a excluir y además son ofensivas. Entonces, bueno, es un campo, yo creo, en el que merece la pena pelear. Y merece la pena pelear no ya por ser uno mayor. Yo me acuerdo, cuando yo me jubilé, le pregunté a alguien que era mayor que yo, digo, ¿tú cuando hablas, ahora hablas en primera persona o en tercera persona? Porque claro, yo daba charlas de geriatría y decía, pues los mayores, los viejos.
y ahora ya empecé a hacerlo en primera persona. Yo creo que los que somos mayores debemos reivindicar este tipo de derechos. Pero en general debemos hacer otra cosa muy importante, que es también algo de lo que pretendo en el libro, que es transmitir a la sociedad que colabore en esta campaña. Es decir, en primer lugar porque, salvo algo muy deseable, muy poco deseable, como es morirse, pues la gente va a ser vieja en un momento determinado y se va a jubilar. Pues prepare usted su futuro, contribuya a que no se le margine, a que no se le discrimine en función de su edad. Bueno, pues por ahí van los tiros. Usted aboga porque las personas mayores participen activamente en la sociedad. ¿Qué medidas cree que deberían implementarse para fomentar esta participación activa de los mayores? ¿Qué recomendaciones daría a las personas mayores para mantenerse activas y comprometidas con su entorno? Yo creo que aquí hay dos puntos muy importantes. Uno es la educación a la sociedad. La educación desde niños. Yo creo que en los colegios este tipo de ideas que muestran una sociedad que evoluciona en la edad, evoluciona en el tiempo, pero que en el fondo todos somos parte de la misma, es una idea que hay que transmitir en los colegios, en las universidades, en los medios de difusión, por parte de los profesionales que trabajamos con mayores, sobre todo, pero en cualquier medio que se utilice. Y la segunda cosa importante, en relación con lo que me acaba de preguntar, ¿qué deben hacer los mayores? Bueno, primero, ser conscientes de que se prescinde bastante de ellos. Y en ese sentido, protestar. Yo creo que quejarse, reclamar, la palabra protestar tiene un contenido a veces negativo, pero yo creo que hacerse valer, el exigir los derechos de uno. Mira, ahí están los jubilados del País Vasco que se manifiestan cada semana y que han conseguido bastantes cosas. O sea, el mostrarse activos, una manera de hacerlo es asociarse. Las asociaciones que integran personas mayores o las asociaciones de personas mayores hasta hace muy poco tiempo prácticamente no existían. Existía alguna derivada del ministerio de turno y de vez en cuando a los sindicatos tenían una asociación de jubilados o los colegios profesionales tenían una asociación de jubilados que funcionaban al margen del conjunto del grupo correspondiente. Yo creo que asociarse es una manera de participar y es una manera de poder exigir algo que me parece esencial. Blanca Nevado le pregunta qué diferencia en los tratamientos de neurólogos y psicólogos deberían aplicarse cuando coinciden la demencia senil y el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una forma de demencia senil. Es una forma de demencia. No siempre senil. Hay gente con Alzheimer relativamente joven. ¿Qué diferencias deben hacer los psiquiatras y los neurólogos? Dice. Hay un punto previo. Cuando envejecemos, nos diversificamos mucho. Es decir, 100 niños de un año o de un mes son iguales, son muy parecidos. 80 años después, los que han sobrevivido no tienen nada que ver el uno con otro. La variabilidad en el envejecimiento es muy grande. Y en ese sentido, y llevado al terreno de la medicina, hay que individualizar. Y ni todas las demencias son iguales, ni todos los enfermos con Alzheimer son iguales en sus manifestaciones, en su evolución en el tiempo, en su situación social. Entonces, yo no me atrevería a dar una respuesta general. La respuesta a esa pregunta yo creo que es acudir al especialista que corresponda, neurólogo o geriatra o psiquiatra, y que este especialista valore cada caso individualmente y si lo considera adecuado, pues consulte con quien deba, lo remita a otro nivel de neurología, pues de la externa a la hospitalaria o a un psicólogo, a quien toque. No hay una respuesta. En medicina las respuestas globales y sobre todo en geriatría, es decir, en las personas mayores, considerando la gran variabilidad
con la que se manifiestan las enfermedades, pues las respuestas deben de tratarse siempre a título individual. Salvador Torres, de ETC Executive, dice que a las personas que estamos a los principios de los 60, ¿qué recomendaciones tendría usted en cuanto a alargar más los años profesionales por encima de la edad de jubilación? ¿Y qué recomendaciones para estar físicamente y mentalmente mejor preparados? Bueno, digo lo mismo, respuestas individuales, pero aquí sí que se pueden dar algunas respuestas globales. Quizás la más importante es la que se esconde detrás de la palabra actividad. Actividad física. Las personas a lo largo de toda la vida, cuando uno tiene 80 años, el 75 o el 80% de lo que es corresponde a lo que se llama envejecimiento secundario, es decir, a los estilos de vida que ha seguido, a las enfermedades y las secuelas que han dejado y a cuestiones de este tipo, que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la evitación de hábitos tóxicos, fundamentalmente el tabaco, pero también la contaminación y otras, y solamente un 15 o un 20% dependen de la genética. En ese sentido, para envejecer bien, a los 50, a los 60 o a los 30, el mantenerse activo es lo básico. Si uno además se mantiene activo físicamente, normalmente también se mantiene activo mentalmente. Y eso vale para cualquier edad. Tener interés por la vida va detrás de lo de la actividad física también. Sentirse comprometido con lo que hace y decidir que aunque uno le jubilen administrativamente y le modifiquen sus condiciones laborales en lo que ha sido su vida o su sueldo, pues eso no es morirse, o sea, jubilarse no es morirse, es más, a los 65 años, que es la edad mayoritaria de la jubilación en España, si se trata de mujeres, tienen una esperanza de vida todavía de 25 años o cerca, y si son hombres, un poco menos, pero también mucho, es decir, casi la cuarta parte de la vida de una persona teóricamente se va a vivir como jubilado. Entonces, no autosalir del sistema, no relajarse en ese sentido, es una buena manera de envejecer bien. Ha señalado usted la escasez de geriatras en España. ¿Qué soluciones propone para atraer a más profesionales a esta especialidad? ¿Considera que es necesario incluir más formación en geriatría en los programas de estudios curriculares de medicina y otras disciplinas sanitarias? Bueno, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. A nivel de la universidad, a nivel de los estudios, diríamos, de grado, la geriatría debe entrar en medicina y debe entrar en todas aquellas áreas de conocimiento que tienen que ver con las personas mayores, desde la enfermería, la farmacia, el trabajo social, etcétera. En el caso de la medicina ha entrado tarde, realmente, hasta no solamente de España, también en otros sitios. En España quizá más tarde que en otros países de Europa, por ejemplo, en Italia o en Francia o por supuesto en el Reino Unido. Pero en España, pues hasta los años 90 no estaba contemplado en los planes de estudio. La primera alusión a la geriatría desde el Ministerio de Educación en relación con la necesidad de enseñar geriatría en el pregrado es del año 92, es decir, es bastante tardía. Y todavía se anda despacio. Profesores numerarios de geriatría en las universidades españolas todavía somos muy pocos, sobran dedos en las dos manos. Va creciendo el número, pero hay que aumentar muchísimo más. O sea, eso es fundamental, claro que es fundamental. En cuanto al posgrado, la cosa está mejor, realmente está mejor en cuanto a lo que es el programa de residencia en geriatría. Por cierto, el MIR en España entró con la Ley General de Especialidades en el año 1978
y en ese mismo año se reconoció especialmente la especialidad de geriatría y se empezaron a formar geriatras. Pero durante muchos años el número de geriatras que se formaban como especialistas a través de la única vía posible, que es la vía de la residencia, la vía MIR, han sido pocos. O sea, todavía a final de los años 90, pues las plazas que se convocaban de geriatría eran 20, 25, no llegaban a 30. En estos momentos ya son 120, más o menos, ¿no? Por ahí van. Y probablemente la tendencia es a subir y la necesidad también es a subir las plazas. Se eligen la especialidad con unos números que no son muy buenos, ¿eh? No es una especialidad de las que primero se elija. ¿Eso por qué es? Bueno, es difícil concretar por qué es. Una de las razones, evidentemente, es económica. Muchas de las, digan lo que digan, cuando hacen entrevistas, ahora están eligiendo todavía los MIR de este año, cuando entrevistan al primero, el número 1, el número 2, el número 3, dicen, yo tengo mucha vocación de dermatólogo. Bueno, la vocación de dermatólogo puede que la tenga, pero además no hacen guardias, cobran bastante, tienen consulta privada. Es decir, las motivaciones económicas son muy fuertes ahora, en estos momentos, a la hora de elegir la especialidad. La geriatría, como ocurre con la medicina de familia o incluso con la medicina interna, no son especialidades especialmente enriquecedoras en el sentido económico, incluso en un sentido más amplio también. Entonces, esa puede ser una de las razones. Evidentemente no es la única. Es una especialidad relativamente poco conocida. Llevamos pocos años. En muchas facultades de medicina todavía está muy insuficientemente desarrollada o no está desarrollada. Claro, uno tiende a elegir aquello que conoce. Lo que conoce poco lo elige menos. Probablemente hay más razones, pero esas son algunas de ellas. No sé si en la pregunta yo he incluido algún otro tema. Y evidentemente creo que esto debe aplicarse, lo que acabo de decir, a todas las profesiones que tienen que ver con la persona mayor. Ingrid Naranjo dice, se habla mucho de la inteligencia artificial en el sector de salud. De la inteligencia artificial en el sector de la salud. ¿Es posible hacerse mayor sin enfermedades que sean crónicas y que causan muchas molestias y dolor, pero no causan la muerte? Todos queremos vivir con calidad de vida. ¿Es posible? Bueno, yo creo que la respuesta va un poco implícita. Es posible mejorar lo que ha sido situación previa. Y, de hecho, en los últimos 20 o 30 años, las personas que tienen 80, 90, 70 años viven mejor que lo que vivían sus padres y sus abuelos cuando alcanzaban esa edad. En primer lugar, somos muchos más. Cuando yo entré en la geriatría en el año 84, el 7% de la población tenía más de 65 años. En este momento es cerca del 20%, 19 y pico. Y eso va para arriba. Todos los demógrafos están de acuerdo en que esa proporción va a aumentar. En el año 2000, en España había alrededor de 3.000 centenarios. En este momento hay 20.000, más o menos. Es decir, vivimos más, vivimos mejor. Vivimos mejor. La cronicidad. Hombre, la cronicidad en el fondo es un mal menor. Ahora hay más crónicos. ¿Por qué hay más crónicos? Bueno, en primer lugar porque vivimos más y tenemos más posibilidades de hacerlo. En segundo lugar, porque hay muchas enfermedades que antes mataban de oficio y ahora se ha conseguido que la gente sobreviva. ¿Qué prefiere uno, morirse o convertirse en crónico? Crónicos que, por otra parte, pueden tener una calidad de vida bastante buena. En el campo de la oncología eso es clarísimo. En el campo de la cardiología también es clarísimo. En el campo de la patología respiratoria también.
en el campo de las enfermedades neurológicas, en cierto modo, también. Entonces, la cronicidad, yo creo que no hay que verla tanto como un mal, sino como una situación aceptable que supera una alternativa que antes era mucho peor. Decir cronicidad no significa decir dependencia. Es cierto que muchos dependientes vienen del campo de la cronicidad, pero hay mucha gente, por ejemplo, diabéticos que llevan 20 años con la enfermedad, o gente que ha sufrido un infarto de miocardio y que le han operado de las coronarias, le han puesto en test, o gente que ha superado determinados tumores, que son pacientes crónicos en la medida en que dependen de revisiones y de fármacos, pero que hacen una vida bastante... Yo tomo 7 o 8 fármacos al día. ¿Por qué? Pues porque si no los tomo me sube la tensión y se me controla más el azúcar, etcétera. O sea que eso yo no lo vería como una cosa horrible, lo vería más bien como un avance en relación con lo que había antes, ¿eh? Y va a seguir así, va a seguir siendo así. Hablando de fármacos, doctor, José Luis López de Silanes le pregunta qué suplementos vitamínicos recomendaría usted para las personas mayores. ¿Qué suplementos vitamínicos? Suplementos vitamínicos. Pues digo lo mismo que he dicho antes, que vaya a su médico y le pregunte, porque eso hay que individualizar. O sea, hay algunas vitaminas que todos, el 80% de la población mayor las tiene bajas, por ejemplo la vitamina D. Pero algunos los tienen muy bajas, otros muy poquito bajas, pues que consulte, hay que individualizar, consulte al médico, y lo mismo digo de otras familias vitamínicas, de la familia B o de la familia A, que consulten. Yo no puedo dar recetas universales aquí. Hombre, hay una receta genérica que es válida, que es el tipo de alimentación que uno hace. Y eso lo de la dieta mediterránea, el consumir fruta y verduras en abundancia, eso son recomendaciones generales que son válidas. Pero ya a nivel concreto, ¿tengo yo que tomar un suplemento de la vitamina tal o cual? Pues consúltelo con su médico de cabecera y lo que le diga, porque no es usted, lo mismo usted que su vecino de la casa de al lado. Marisol Cruz le pregunta qué opinión le merece el trato dispensado a los mayores durante la pandemia y qué iniciativas o medidas deberían tomarse para evitar la vulneración de derechos. ¿Cree que debería existir un defensor del mayor? Bueno, en algunos sitios existe, por cierto. Mi opinión de cómo se trataron a las personas mayores durante la pandemia, pues yo creo que es la misma que la de todos los que estamos aquí. Se les trató muy mal. Se les aplicaron... Fue un ejemplo vivo de eso que llaman edadismo, de discriminación por edad. No se atendió igual al colectivo de personas mayores que al colectivo de gente más joven. Y especialmente si estas personas pues, estaban en situación de mayor vulnerabilidad. Vivían solas, estaban en residencias. El tema de las residencias se ha hablado y se ha escrito suficientemente de él como para no tener que existir. Pero claro, si uno piensa que en determinados sitios se impidió o se limitó de una manera muy seria la posibilidad de acceso a determinadas medidas sanitarias en función de la edad, pues eso habla por sí solo. ¿Debería haber un defensor del mayor? Pues no lo sé, probablemente en la medida en la que ese tipo de cosas sirven como portavoz, como altavoz para sensibilizar a la sociedad, pues probablemente no sería malo que lo hubiera. El tema del COVID ha sido tremendo, ha sido un ejemplo de discriminación por edad clarísimo. De hecho, yo creo que no es casualidad que la palabra edadismo fuera admitida por la Academia de la Lengua en el año 22 y no en el año 17, por ejemplo. Porque no hace falta insistir mucho en este tema. ¿Qué opina en relación con los mayores de los programas de vacunación? Ahora estamos en la campaña de vacunarse contra el herpes zóster. La vacunación fue un invento del siglo XIX básicamente y del siglo XX que demostró desde el primer momento las ventajas en aquellos casos en los que se aplicaba
gracias a las vacunas, pues la polio, la viruela prácticamente están erradicadas, en España al menos, y luego las vacunas que se han ido generando después son eficaces. Pasan un montón de filtros. El tema del COVID estuvo claro. Todos queríamos que apareciera una vacuna y cuando apareció, la mayoría se vacunó con resultados positivos. Y lo mismo ocurre con la vacuna contra la gripe, con la vacuna contra la neumonía. Hay vacunas específicas en función de las edades. En el caso de los mayores hay una serie de ellas que están bien establecidas por el sistema sanitario y negar la eficacia de las vacunas es absurdo. Eso es como lo de la tierra plana y todo eso. No tiene sentido. O sea, o es de ignorancia voluntaria, que puede que la haya, o es de gente que no tiene la cabeza bien organizada. Es decir, no tiene ningún sentido negar las vacunas. Yo creo que uno debe atenerse a lo que las autoridades sanitarias dicen en ese sentido, porque son recomendaciones que están muy contrastadas, que han demostrado su eficacia y que además, claro, cuando se dejan de aplicar vienen las lágrimas. O sea, la vacuna de sarampión no es de los viejos, es de los niños, pero cuando se ha dejado de aplicar porque ha habido gente que ha puesto el grito del cielo contra la vacuna del sarampión, pues han rebrotado los casos de sarampión. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en otros países, también en España. O sea, el valor de las vacunas yo creo que no es cuestionable en una persona medianamente sensata. Cristina Montiel, de la Universidad Complutense, le pregunta por qué cree usted, doctor, que a las personas mayores se les respeta y reconoce el valor de su sabiduría más en las sociedades actuales que en las sociedades occidentales. Bueno, yo no sé si eso es así. Yo no sé dónde se les respeta más. Por ejemplo, es bastante habitual escuchar que en el Antiguo Testamento a los viejos se les trataba muy bien. Eran los portadores de la sabiduría, eran los consejeros por excelencia y cosas de estas. La vejez está bastante estudiado en muchos casos, en otros no. Ha sido contemplada con perspectivas muy diferentes según las culturas. En Grecia a los viejos se les tenía muy poco respeto. No hay esculturas de viejos. Las esculturas griegas son jóvenes, hombres o mujeres, muy guapos, muy bien. No hay ninguna que reproduzca un viejo. Las obras de teatro griegas hablan de gente joven, no hablan de viejos, y cuando sacan un viejo es para reírse de él. Aristóteles pone a caer de un burro a los viejos, les llama egoístas, soberbios, no hay que tratarles. Platón les trata mejor, pero Platón escribió sobre los viejos a los 80 años, y Aristóteles a los 30. En este momento, yo creo que al margen de que en unos sitios se les trate mejor o se les considere más y en otros menos, la llamada es a que se les tenga en consideración y que se considere que la vejez no es más que una fase más de la vida y que en ese sentido se viva con naturalidad y se valore, bueno, eso de la experiencia que se mide muy mal y se define peor, pero que es una realidad. Los viejos tienen limitaciones, muchas, físicas, a veces mentales y evidentemente profesionales y sociales, pero tienen muchas cosas que pueden aportar, incluso en esos terrenos también. ¿Qué opina el doctor de la expresión de que la vejez no tiene edad, sino que empieza cuando ya no tienes proyectos a futuro y siempre miras hacia atrás? Bueno, pues es una manera de verlo y probablemente con cierto fundamento. Ahí hay una cosa en esas frases que yo creo que es importante. Uno no es viejo desde un momento determinado. Es decir, para la administración sí. Yo te jubilo cuando cumples los años que sea, 65. Pero el punto de corte vale para eso, para la administración, y vale para los estudios epidemiológicos. Quiero saber cuántos hipertensos hay, pues tengo que poner un punto de corte para poder comparar. Pero para lo demás no vale. La vejez es un proceso.
Yo en clase, el primer día de clase siempre preguntaba, ¿qué es ser viejo? A ver, ¿quién me contesta? Te mira así, alguno hacía así, y es que es muy difícil contestar esa pregunta. Se debe definir en términos dinámicos. La vejez es un proceso que además se inicia cuando uno nace, quizá antes incluso, y que se desarrolla de una manera muy heterogénea. No envejece igual todo el mundo, al revés. Y alguna gente con muy pocos años pues tiene comportamientos que desde el punto de vista sociológico uno calificaría de viejos. Y gente, yo me acuerdo de don Pedro Laín Entralgo, que cuando tenía 91 años, 90 años, pues iba a dar una conferencia y te quedabas encantado de escucharle. Y, es decir, es un proceso. Y en ese sentido hay que intentar, y eso enlaza con una de las preguntas anteriores, hay que intentar que el proceso permita que uno envejezca en las mejores condiciones posibles. Ahí volvemos otra vez a lo de los hábitos de vida, la alimentación, el interés. Ahí hablaba de interés, el interés por las cosas. Evidentemente, cuando uno se convierte en pasota, y hay algunas personas que lo hacen, no solamente viejos, hay gente de 20 años a la que sería aplicable esa definición. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La tendencia y la propuesta debe ser que las personas, vivan lo que vivan, se mantengan interesadas por la vida. Y hay muchas personas mayores que lo pretenden, no todos. La idea es que yo creo que todo el mundo viva hasta el último momento sintiéndose protagonista de su destino, sintiéndose útil. Una de las razones de la discriminación por edad, yo creo que es una visión de la persona mayor como inútil, como incapaz, como enferma también. Esto hay que superarlo y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Amado Lorenzo le pregunta al doctor cómo afecta a la especialidad de geriatría la falta de unificación. La organización sanitaria en cada país tiene peculiaridades que a veces son bastante diferentes. En lo que respecta a la geriatría, desde que el Reino Unido introdujo la geriatría en el National Health Service en el año 48, cuando se creó este sistema, ha demostrado ser útil. Y eso, en gran parte, se ha extendido a la mayor parte de los países de Europa. Hay una cosa importante. Los aspectos de salud, los aspectos sanitarios, los aspectos médicos, si queremos llamarlos así, en el caso de las personas mayores, en cualquier caso, pero especialmente en el caso de las personas mayores, deben ir muy unidos a los aspectos sociales. Es decir, la gente mayor que enferma, la enfermedad que tiene es muy importante, pero el entorno en el que se ha producido esa enfermedad, el entorno en el que vive, las posibilidades de encontrar apoyos o la influencia en la propia enfermedad de los condicionantes sociales es muy alta. Entonces yo creo que en los sistemas de atención al mayor, la geriatría, el ir de la mano con el área social es absolutamente fundamental. Esto está claro y está admitido. Y de hecho, cuando se hace así, las cosas funcionan mejor. ¿Qué piensa usted de las políticas sobre medicamentos en relación con las personas mayores? Bueno, los geriatras, una cosa que hacemos es más quitar que dar medicamentos. Es decir, no solamente con lo que pasa es que las personas mayores son las principales consumidoras de medicamentos, pero en general el medicamento es un arma positiva, por eso se da, para resolver muchos problemas médicos, pero no hay ningún medicamento que sea inofensivo, todos tienen potencialmente efectos secundarios. Entonces, la tendencia a esto ya es para toda la vida, o sencillamente no decirle cuánto tiempo tiene que tomar uno determinados fármacos, ni cuándo se los debe revisar, es un riesgo alto.
Entonces, es muy importante revisar con periodicidad. Normalmente el profesional encargado más directamente de eso es el médico de atención primaria, el médico de familia, pero también los geriatras. Y, por ejemplo, en las residencias eso es algo muy importante también. Entonces, los fármacos son buenos, pero hay que estar encima de ellos. Le pregunto también, doctor Rivera, ¿qué valoración hace usted del papel del farmacéutico y de los oficiales de las oficinas de farmacia como asesores, incluso muchas veces confidentes de las personas mayores? Pues una valoración muy positiva. Yo creo que las oficinas de farmacia y también la farmacia hospitalaria tienen una función fundamental que además, afortunadamente, cada vez la hacen más. Yo lo veo eso en las farmacias que tengo cerca, pero no solamente. Cuando hablas con la Academia de Farmacia, los colegios farmacéuticos, cada vez están más implicados en este tema. Yo creo que el papel, por ejemplo, en eso que llamamos la adherencia terapéutica, es decir, el seguimiento de cómo se está aplicando los tratamientos farmacológicos en las personas a las que se les recomiendan, desde la oficina de farmacia, es un sitio que se puede, y de hecho se hace en muchos casos, mejor que en ningún otro medio. Entonces yo creo que el papel del farmacéutico es absolutamente fundamental. Además de eso, cada vez lo he ido viendo más claro a medida que me he ido haciendo mayor. Es decir, yo cuando estudiaba la carrera quizá no tenía tanto respeto por la función del farmacéutico como la he ido teniendo después y como la tengo ahora, sí. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de la imagen de los mayores? Pues un papel fundamental. Los medios de comunicación, yo antes cuando me refería a que había que educar, hablaba de los educadores profesionales, también hacía alguna alusión a los medios de comunicación. La gente ve la tele, la gente escucha la radio, la gente lee los periódicos y se deja influir, lógicamente, por ello. Bueno, ahora están todos los medios informales a través de los teléfonos y a través de los sistemas más directamente. Pero los medios de comunicación yo creo que tienen una labor fundamental y que en ese sentido, cuando mejor preparados estén, mejor. No siempre son muy positivos. O sea, el edadismo también impregna a los medios de comunicación. Este verano, en un periódico de gran tirada, salía un artículo en el que el periodista, una persona bastante conocida, decía que había una propuesta legislativa para bajar la edad de jubilación, de votos de los 18 a los 16 años. Y él comentaba, pues es una buena noticia porque gracias a eso nos liberaremos de la gerontocracia. Bueno, a mí aquello me pareció una botada, de hecho escribí una carta, pero, o sea, es decir, puede haber muchas razones para defender el voto a los 16 años o para no defenderlo, pero desde luego la que utilizó aquel periodista no es válida. Es decir, yo interpreté aquella columna, que por cierto el periodista anda por los 40, claro, anda muy lejos como una muestra de gerontofobia, no de gerontocracia. Quiero decir que el papel de la prensa es fundamental, porque la gente se cree lo que dicen los medios, sobre todo si lo dicen muchas veces. Y el hacer ver que el edadismo existe, que los estereotipos existen, que la discriminación existe es ¿Qué deberían hacer la sociedad misma en general, pero en particular las instituciones públicas, para evitar la soledad no deseada, en particular la de los mayores? Esa pregunta tiene una respuesta muy difícil. Es decir, el planteamiento es claro. La soledad no deseada existe. Una cuarta parte de la población de más de 65 años en España vive sola y una proporción muy alta de esas personas que viven solas no es por elección, sino porque les ha tocado por las razones que fueren. Yo no sé lo que debe hacer la Administración. Yo creo que, evidentemente, ser consciente del problema es lo primero. Y luego, medios concretos, pues
apoyos, sobre todo si viven solos, si tienen algún grado de dependencia o de programas de atención a domicilio, sociales y médicos, programas de cultura, programas de fomentar el voluntariado, por ejemplo, que es algo donde el camino por recorrer en nuestro país es todavía muy largo. Medidas de este tipo. Es un tema que todas las asociaciones, desde el Inserso hasta las fundaciones privadas que trabajan en este terreno, es un tema que están abordando. Como el tema de las residencias, por ejemplo. ¿Claro? La solución para la sociedad es que meterle a uno en residencia, pues en algún caso a lo mejor, pero como norma probablemente no. Por cierto, la gente en general, yo es otra pregunta que les hago a los estudiantes, ¿cuántos mayores crees que viven en una residencia? El 40%, el 50%, menos del 5%. Son muchos, porque en términos absolutos son casi medio millón de personas, pero en términos relativos la mayor parte de la gente vive en sus casas. Y eso es otra cosa, esa es otra idea que conviene que tengamos todos claro, porque a veces se habla de las residencias como el lugar natural para que una persona esté allí. Doctor, le voy a dar un último turno, como solemos hacer, para que, si lo desea, pues transmita el mensaje que usted desea a la sociedad respecto al valor y a la dignidad de las personas mayores. Pero antes, permítame que le agradezca su participación hoy en el Foro Salud, tanto por parte de Nueva Economía Forum como por parte de Vidafarma, que con su mecenazgo lo hace posible. Hoy Vidafarma ha estado representada por la consejera de la organización en Madrid, doña Cristina Muñoz. Usted tiene, no le voy a decir la última palabra porque hablando de edadismo sería faltarle al respeto, pero le corresponde cerrar el evento. Muchas gracias y muchas gracias también a Cristina y a los patrocinadores. Bueno, yo no se me ocurren muchas más cosas de las que ya he dicho. Quizá insistir en dos puntos. Uno, en difundir la idea de que el edadismo existe, que no es un invento de los que nos dedicamos a esto, que a la sociedad, la sociedad en general y a veces los propios protagonistas, las personas mayores, discriminan o se dejan discriminar por edad. El segundo mensaje es el de la participación. Yo creo que las personas mayores debemos pelear por estar integradas en la sociedad y participar al nivel que cada cual pueda o que considere más adecuado sus capacidades en lo que es la vida social, que va desde la casa hasta la alta política. Hace 20 años más o menos, a principios de este siglo, salió un artículo que yo lo recorté y lo he hecho diapositiva y de vez en cuando lo pongo. Hubo alguien que hizo un estudio sobre cuántas personas mayores de 65 años había en el Parlamento, había en las alcaldías de las 10 ciudades más grandes de España y había en las empresas del IBEX y también en el Parlamento Europeo. Bueno, pues no llegaban al 5% en ningún caso. En el Parlamento Europeo era del 8%. En los demás sitios eran el 3 y pico, el 4%. Claro, considerando que casi el 20% de la población es mayor de 65 años y que si quitas a los niños esa proporción se eleva al 35, 38%, pues eso resulta un poco ridículo. Yo creo que la llamada a la participación a cualquier nivel es el campo esencial y que el medio más eficaz para participar es el asociacionismo. Pues nada, muchísimas gracias a todos otra vez por su paciencia.